Conservo una imagen nítida y contundente de mi primer encuentro con Pere Casaldáguila. Aún puedo ver su figura de aspecto extraordinariamente frágil a mi lado, mientras paseábamos por las calles polvorientas y embarradas de São Félix, y casi podría repetir de memoria cada una de sus palabras. Cuando llegué aquí, lo primero que vi fueron los cadáveres de 4 niños muertos que habían dejado ante el portal de casa. Intentaba escucharlo y al mismo tiempo seguir el vuelo de sus manos, unas manos delgadas y largas que dibujaban en el aire lo que habían visto sus ojos. 4 niños muertos metidos en unas cajas de zapatos. Esta fue la bienvenida que tuve. Levantó el brazo como si quisiera borrar aquel recuerdo y con una voz rota por la emoción concluyó: a veces, si no fuera por la esperanza cristiana, Bienvenidos amigos, esto es 49 o más, estamos en Canal Diocesano de Televisión, arrancamos temporada y lo hacemos en esta semana nosotros, nos toca 49 o más, un programa en el que vamos a invitarles a muchos de ustedes que seguramente se embarcan a menudo en la aventura de leer. Digo que vamos a invitarles a hacerlo con nosotros, cada semana vamos a hacerles una propuesta en torno a un libro o un personaje que a nosotros nos parece interesante, y yo lo voy a hacer con un buen amigo que me va a acompañar, me acompaña hoy y me acompañará, espero, durante cada uno de nuestros programas. Don Antonio Rubio Muba, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a adentrarnos en esta aventura. Mucha gente a lo mejor está preguntándose, porque hemos hecho ya algo de promoción también, por este título, ¿no? 49 o más. Bueno, me parece que debes explicar tú por qué vamos a llamar a este espacio, a este ratito, 49 o más. Cuando explicamos en clase, cuando hablamos de la Biblia, siempre la entradilla de ese tema, pues evidentemente va relacionada con Gutenberg, cuando inventó la imprenta. El primer libro que editó fue la Biblia. Y los chavales, joder, es que es un libro muy gordo, profe, ¿y por qué tiene tantas páginas? Y yo siempre lo digo, bueno, porque ¿sabéis la diferencia entre un libro y un folleto? Digo, un libro es aquella publicación que tiene 49 páginas o más, y lo que no es considerado libro, pues tiene 48 o menos. Una publicación, un folleto, profe, pues ya lo entendemos, y por eso pues siempre me llamó la atención, y los chavales también les gusta un poquito pues aprender cosas, y el título, cuando pues nos proponíamos hacer esto, pues vino por ahí. Bueno, vamos a no perder tiempo, que el libro de hoy es muy interesante, sí, para mí tiene detrás un personaje interesantísimo, y lo tenemos aquí, en esta mesa también un tanto curiosa que hemos preparado. Pues tenemos aquí Descalzo sobre la Tierra Roja, que es el libro que queremos proponer en esta semana, un libro de Francesc Escribano, sobre un personaje tremendo, impresionante, porque, bueno, pues muchos hay los que van a aparecer por aquí, pero yo creo que este es uno de verdad interesante, que además tenemos la suerte de tener de él pues muchísimos escritos. Bueno, vive en este momento, y además es un personaje real, no es como otros que veremos a lo mejor quizá de ficción, ¿no? Sí, a la hora de empezar pues esta nueva andadura, este programa, pues qué mejor manera de hacerla de un personaje que ha estado ahí presente y que está presente en la Iglesia, no solamente en la Iglesia de América, sino también por sus raíces en la Iglesia de España y en la Iglesia mundial, como es Pedro Casaldáliga, personaje pues que hace poco lo hemos visto también en televisión, de la mano del Padre Ángel, y un personaje pues que nos podemos acercar a él no solamente en sus escritos, sino sobre todo en su vida. Su vida, los escritos reflejan tal vez lo que está siendo, porque su vida a lo largo de los últimos años. Es un hombre que tiene un aspecto, no sé qué te parece a ti, vamos a poder ver algunas imágenes suyas, ¿no? Ahora que hacemos un poquito de semblanza, un aspecto cautivador ya, o sea, tiene una figura que te llama la atención, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, físicamente uno le ve y te recuerda esa imagen del Quijote, el idealismo dentro de la Iglesia, una imagen pues espigado, alto, se conserva a pesar de la edad que tiene, digo, y evoca algo más que lo puramente físico. Bueno, si te parece, el libro del que queremos proponer, Descalzo sobre la Tierra Roja, pues es un poquito un recorrido
sobre grandes momentos en la figura de Pedro Casal D'Águila, ¿no? Podemos así dar alguna pincelada de quién es. Puede haber gente que a lo mejor no tengan, espero que no haya mucha, ¿no? Mucha gente que no tenga ni idea, ¿no?, de quién es, pero por si acaso, damos alguna pincelada así un poquito de quién es Pedro Casal D'Águila. Pues es un sacerdote, un obispo español, nacido en un pueblo al lado de Barcelona en el año 28, y pues a los 24 años se ordenó en el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona. Estuvo en Sabadell desarrollando sus primeros años de labor pastoral, y él desde siempre tuvo una ilusión, que era la de ser misionero. Al principio, pues allí en Sabadell, él escribe en una de las páginas del libro, dice: se desarrolló mi ministerio. Yo era un hombre de acción que sufría extraordinariamente ante la pobreza y la miseria que se congregaba a las puertas del centro, y por eso no solo ofrecía compasión, sino que también organicé una escuela nocturna y una bolsa de trabajo a base de listas de empresas para conseguir empleo a los inmigrantes recién llegados y a los parados que pedían ayuda. Pensamos en esa Cataluña de los años 50, comienzo de los 60, pues todos los inmigrantes, y él vio esa necesidad. De ahí pasó al seminario de Barbastro, posteriormente a Madrid, director de la revista Iris, y hubo algo que le cambió por completo su vida. De pasar de ser director, hubo en Roma pues un capítulo general de los claretianos, porque él es claretiano, en el año 67, y decidieron pues abrir una misión los claretianos en Bolivia y en Brasil. A él le habían ofrecido ser el provincial de Aragón, y en cuanto oyó misión, pues allí se fue. ¿A Brasil en concreto? Al Mato Grosso, una región de vamos a situarlo mientras hablamos un poquito, que puede haber gente que no se sitúe. Vamos a situar un poquito en el mapa el Mato Grosso. Pero Didi. Es una región de 150.000 kilómetros cuadrados. España, recordamos que tiene 504.000, es decir, es una tercera parte de España prácticamente. Cuando hablamos de aquellas regiones inmensas, donde solamente en aquella época pues vivían 100.000 habitantes nada más. Y además hay que pensar en infraestructuras cero. Cero. Allí a base solamente de helicópteros, de avionetas. Los grandes hacendados, los grandes latifundistas de aquella época, pues se movían así. Y entonces él marcha al año siguiente, entiendo, ¿no? En el 68. Sí, él marcha allí en el 68, marcha al Mato Grosso, y allí desarrolla su labor prácticamente pues hasta hoy en día. Tiene relación con esto una cuestión que va en este título tan curioso, que puede haber mucha gente que se pregunte por ello, ¿no? Lo de la Tierra Roja, ¿no? Descalzo sobre la Tierra Roja es el título del libro, y lo de la Tierra Roja es una referencia a esa tierra del Mato Grosso, ¿no? Sí, sí. Es curioso porque el autor francés Escribano, cuando escribe el libro, de las primeras páginas hay un párrafo que describe por qué él pone ese título. Es muy sugerente, dice: las razones que me llevaron a poner este título al libro sirven también para explicar mi descubrimiento de Casal D'Águila. Cuando se me presentó la posibilidad de hacer este viaje a Brasil, era el destino perfecto: la selva, los indios, los conflictos de la tierra, la violencia, la naturaleza salvaje. No podía imaginar que la auténtica aventura sería interior. El título es el que más se acerca al espíritu de la vida y de las causas de Pedro Casal D'Águila. El compromiso y la radicalidad son dos constantes en su carácter. Dice: el primer encuentro entre Francés y Casal D'Águila lo describe así: me recibió en la puerta de su casa, en plena vía principal de São Félix, una calle ancha y reluciente de tierra roja. Él estaba plantado allí en medio, con los brazos abiertos y con unas chanclas que apenas le cubrían la planta de los pies. Camina descalzo por entrega y coherencia, porque los campesinos y los indios también van descalzos, dejándose la piel en cada paso sobre aquella tierra roja que lo es de todos los rojos posibles e imaginables. Yo creo que es la mejor descripción de por qué ese título. Él se encarna desde el primer momento con aquella realidad del Brasil y pasa por un campesino más en la manera de vestir, sobre todo en la manera de vivir, donde vive, donde reside. Luego vamos a fijarnos en eso, en el tema de su residencia, que es curiosa, sobre todo si tenemos en cuenta que hoy, por ejemplo, Pedro Casal D'Águila es obispo. Sí. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Ahora, yo quería hablar de un momento, yo te propongo uno, si tú quieres proponer otro, pero bueno, momentos en la vida, un momento en la vida de Pedro Casal D'Águila es imposible subrayar, ¿no? Yo creo que son varios, pero bueno, uno que hay reflejado en el libro y que yo creo que es un momento de cambio, de transformación, de impulso grande, ¿no?, en su vida,
tiene que ver con un informe denuncia sobre la situación de explotación y de abusos que, bueno, que él mismo estaba viendo en muchos de esos campesinos, de esa gente pobre, ¿no? Él escribe un informe tremendo que le va a generar, lógicamente, muchísimos enemigos, muchas incomprensiones, y también probablemente, no solamente en ámbitos gubernamentales y demás, sino incluso también dentro de la Iglesia, ¿no? No se llega a veces a comprender, ¿no? Esa posición, ¿no? que él adopta de tanto compromiso. Sin embargo, fíjate que este informe es 1970 y al año siguiente Pablo VI le nombra obispo. Sí, sí, efectivamente. Como queriendo decir, interpreto yo, bueno, pues aquí tienes, frente a toda esa crítica, frente a todas esas vejaciones que estás sufriendo, el respaldo de tu madre, la Iglesia, ¿no? Que te nombra obispo, que es como decir, que te ratifica en tu posición, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, ese informe data del año 70, es Esclavitud y feudalismo al norte del Mato Grosso, donde él pone de manifiesto pues esa situación de esclavitud que vivían aquellos campesinos. Los grandes hacendados pues tenían miles, cientos de campesinos prácticamente en ese sistema de esclavitud. Y es curioso porque él llega a decir, dice, la noche del día en que firmé este documento era la noche del luar. Salí a contemplar la luna llena y a respirar el aire frío, y me ofrecía al Señor. Sentía con este documento que podría haber firmado también mi sentencia de muerte. En todo caso, acababa de firmar un desafío. Efectivamente, él ya se da cuenta, lleva unos años en Brasil, se da cuenta de que no se puede mantener al margen de aquella situación de la mayoría de la población, de los campesinos, y decide pues elaborar ese documento con el cual pues pone todas las cartas encima de la mesa, no solamente para él, sino para la prelatura, para las personas que están cercanos a él. Y a raíz de aquello, pues como bien señalas, Pablo VI al año siguiente le va a elegir, y 2 años después un francés que vivía con él pues es secuestrado, es torturado, después 4 compañeros más de la prelatura, y como él ponía de manifiesto esa noche, no solamente firmaba su posible acta de muerte, su compromiso, sino de todas las personas que colaboraban con él. Hay que tener iba a decir una fortaleza, pero es algo más que fortaleza, entiendo yo, ¿no? Para jugarse la vida, ¿no? Para jugarse la vida de ese tipo, de esa manera, ¿no? Porque una cosa es comprometerse con una situación y otra es llegar a decir, no solamente me comprometo hasta el punto de que si tengo que dar la vida, doy la vida, ¿no? Es una imagen viva de Jesucristo, ¿no? Si quieres, ¿no? Sí, es llevar la encarnación hasta las últimas consecuencias. Es el proceso de aculturización que vamos a ver después, no solamente de él, sino de todas las personas que luego a lo largo de los años han marchado y están viviendo con él y viviendo de la fuente que es Pedro Casaldáliga para cantidad de gente. Entonces, cuando las personas ven que el obispo, que el padre obispo está cerca de él, cuando ven que ese compromiso no es algo simplemente de libros o teoría, sino que es una realidad, pues él es uno más en medio de su pueblo. Y es interesante, cuando apuntabas de momento, me gustaría señalar, en el libro aparece, cuando se ordenó de obispo, el 23 de octubre del año 71, pues en el recordatorio, las palabras que puso, que son muy interesantes, en la invitación recordatorio, dice, tu mitra será un sombrero de paja sertanejo, el sol y el claro la luna, la lluvia y el sereno, la mirada de los pobres con quienes caminas y la mirada gloriosa de Cristo el Señor. Tu báculo será la verdad del Evangelio y la confianza de tu pueblo en ti. Tu anillo será la fidelidad de la nueva alianza del Dios liberador y la fidelidad al pueblo en esta tierra. No tendrás otro escudo que la fuerza de la esperanza y la libertad de los hijos de Dios, ni usarás otros guantes que el servicio del amor. Él fue consagrado obispo a orillas de un río. Un programa eso, en el fondo. Un programa de vida que él ha llegado a cumplir hasta sus últimas consecuencias. Cuando él es consagrado obispo, pues se le consagra a las orillas del río y allí las personas pues llevaban su silla para sentarse. Y en medio de la naturaleza, pues él se ofrece no solamente, como ya hizo en la ordenación en Barcelona, sino también allí porque su idea es no volver otra vez nunca más a salir de Brasil. Ha salido algunas veces, pero las menos. Hay una cosa que llama la atención en línea con todo esto que estamos comentando y que se refleja, ¿no?, claramente en el libro, que es parte iba a decir, de la virtud, ¿no?, de un hombre así, ¿no? Ese saber vivir también el día a día, ¿no? Tú hablabas antes de lo de pegarse a la tierra, del compromiso, pero en el día a día, ¿no?, vivir mucho el día a día.
Digo esto porque hay cantidad de expresiones suyas recogidas en el libro que cuenta Francesc Escribano, ¿no? Que hay frases de esas que suenan como apoéticas, vistas desde lejos, pero que no lo son, que son vida, ¿no? Mi vida, dice él, llega a decir en algún momento, mi pobre vida no vale más que la de este muchacho de 17 años que hemos enterrado esta mañana, ¿no? Y él se lo cree. O sea, para mí no hay nadie más importante hoy, por ejemplo, que este chaval al que hemos enterrado esta mañana. Es la persona más importante de mi vida hoy, ¿no? Ese saber vivir el momento y vivirle con toda intensidad es una clave fundamental en un hombre así. Claro, es el vivir el día a día en esa entrega sin pensar en el mañana. Y si mañana llegará, llegará. Si no llega, pues hasta hoy hemos dado lo que teníamos que dar. Siervos inútiles somos y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y él se plantea pues su existencia, su vida en el Mato Grosso, en esa prelatura, no solamente desde que es obispo, sino los años anteriores, como una entrega radical, sin ningún tipo de contemplación. Y si tiene que ser con la vida, con la vida. Y sobre todo, pues encarnándose en aquella realidad, viviendo como uno más de aquellos campesinos, sus casas las puertas abiertas, siempre una cama para el visitante que quiera llegar, para la persona que está de paso, siempre un plato de comida en la mesa, y sin otra cosa que llega a decir 2 camisas, 2 pantalones y unas chanclas. Ese es todo su ajuar que tiene Pedro, una máquina de escribir, a la cual responde a cientos hoy en día de cartas que le llegan de todas partes del mundo. Esto me hace alusión un poco ya a otro término que está en el libro. Hemos hablado de la Tierra Roja, ¿no? El libro se llama Descalzo sobre la Tierra Roja, ¿no? Y ese descalzo yo creo que es una referencia clara a esta sencillez de la que tú hablas, ¿no? Y que, bueno, pues basta ver, simplemente acercarse un poco a cómo vive, ¿no? Nosotros podemos ver ahora fotos, por ejemplo, impresionantes, ¿no? De su casa, ¿no? Fotos de su casa simplemente, ¿no? De su cama, de su dormitorio, del comedor en el que él come con esa gente a la que a veces le visita, o de la capilla en la que celebra la Eucaristía, ¿no? Y tú ves eso, ahí lo estamos viendo en este momento, y eso te habla pues de una sencillez con mayúsculas. Sí. Evidentemente, eso no se puede predicar una cosa hacia afuera y dentro vivir otra. Entonces eso es un poquito la coherencia que él también apela muchas veces en su vida, una coherencia que hasta las últimas consecuencias. Él llega a decir que mi palabra, Señor, no sea más que mi vida. Que mi palabra, Señor, no sea más que mi vida. Es la coherencia al final que te convierte en testigo, ¿no? Porque no hay testimonio posible sin coherencia de vida, ¿no? Y yo creo que a lo mejor la capacidad y la fuerza de su mensaje, cuando él habla y demás, está avalada por precisamente esto, ¿no? Por cómo vive. Claro, cuando comentábamos hace un momentito que él se había hecho el propósito de no salir nunca de Brasil, pues 2 veces salió. Fue una visita a Nicaragua, a El Salvador y a Cuba en el año 85, firmó un documento, más que un documento, escribió un libro sobre Nicaragua que le trajo pues bastantes complicaciones a nivel eclesial, y en ese viaje llegó incluso a visitar a Fidel en Cuba. Y tiene también una frase muy interesante que aparece en una de las páginas del libro. Dice: nos abrazamos Fidel y yo, el comandante y el obispo, él comunista, yo cristiano. Pero quiero tener la filial presunción de creer que Dios, a veces no basta con apelar a los santos, no estaba muy lejos de ese abrazo. Y otro de los viajes que hizo, que es también el último que realizó, fue con motivo de la visita al Límina, que es, como sabemos, tienen que hacer los obispos cada determinados años a Roma. Pues en el año 86 los obispos brasileños visitan Roma, él no va, y entonces es llamado a Roma. Y 2 años después, en el 88, tiene que ir, y es entrevista con el que fuera después Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger y el cardenal Gantín, y le formula una serie de preguntas, no tanto sobre su vida, sino también sobre su teología. No olvidemos que en la época en que se desarrolla el comienzo de la vida de Casaldáliga en Brasil, es cuando surge también la teología de liberación. Estaba en toda su fuerza. Toda su fuerza. Él participa con muchos, prácticamente con todos, allí en Brasil en encuentros, y al final pues le llegan a preguntar que por qué celebra la Eucaristía como si fuera un rito social más, o por qué llamaba mártires y santos a Romero y al padre Camilo Torres. Hemos visto después
que el Papa Francisco ha beatificado a Monseñor Romero, y el 21 de junio del 88 recibe Juan Pablo II, y él llega a decir que al final le termina diciendo que lo importante es la unidad de la Iglesia. Ciertamente, sí, bueno, iba a decir curiosamente, ¿no? Ese tipo de personajes, ¿no? Como Monseñor Romero, por ejemplo, pues, bueno, hoy es beato y se está trabajando mucho precisamente, como sabes, para la canonización, ¿no? De Monseñor Romero, que ciertamente para la Iglesia de América es San Romero de América, ¿no? Está claro, ¿no? Y cuántas veces en la historia de la Iglesia, Pueblo de Dios, ha ido por delante de proclamaciones y de... Pienso ahora mismo, me estoy acordando de nuestra época de estudiantes, del término Madre de Dios. Pues mucho antes de que la Iglesia proclamara a María como Madre de Dios, las comunidades cristianas la veneraban como Madre de Dios, ¿no? Pero en fin, estamos en la recta final, por cierto, de nuestro programa, y tenemos... yo sé que tú querías añadir algo interesante en torno a Casaldáliga antes de terminar. Bueno, antes de leer el final, un poquito concluir el programa con una lectura, quisiera pues introducir esa lectura, contextualizarla. He hablado antes, ha aparecido el término aculturización. Es un término que cuando uno sale fuera a otros lugares, pues tiene que contemplar. Y vivir. Él tenía relación con muchas tribus de indios en Brasil. Hay unos que son los indios Tapirapé. Estos indios tenían una cosa curiosa, ellos entraban siempre en guerras, eran poquitos por las epidemias de cólera y también por las guerras que tenían con otras tribus. A pesar de eso, de que eran pocos, continuaban haciendo un rito desde sus ancestros. Si una señora tenía 3 hijos o 3 hijas del mismo sexo, a la tercera, nada más nacer, la enterraban viva. Allí aparecieron unas hermanitas de Foucault que trabajaban en la prelatura, y los primeros años pues respetaban esta tradición. Al final, hasta que un día una de las hermanitas cogió uno de aquellos niños y se lo llevó a su casa. El niño lloraba y lloraba porque allí no había otro tipo de leche que la de la madre, y las hermanas no le podían dar de mamar. Hasta que al tercer día la madre se acercó a la casa de las hermanitas de Foucault, cogió al niño y se lo llevó a su casa, rompiendo lo que había sido un tabú de siglos. Y a partir de ahí, pues aunque naciera la tercera niña o el tercer niño, le aceptaban a la familia. Y eso introduce el texto con el cual quisiera terminar, porque es muy interesante. Vamos a hacerlo así, vamos a terminar este 49 o más de hoy, que es nuestro primer 49 o más, pues con un texto significativo, con el ánimo de invitarles a ustedes en casa, no olvidemos que este es el objetivo, a acercarse a este texto, Descalzo sobre la tierra roja. Durante nuestra estancia en el poblado, vayamos a donde vayamos, lo hacemos siempre envueltos de niños. Los contemplo y me conmueven su curiosidad y sus ganas de reír. Son simplemente un puñado de niños, pero conociendo su historia, es como si tuviera ante mí una maravilla de la naturaleza recién descubierta. Al mismo tiempo, constato un hecho significativo. No hay ni un solo de estos niños que haya sido bautizado. Después de 50 años de convivencia con la tribu y desde una perspectiva misionera clásica, esto sería interpretado como un fracaso. ¿Fracaso? Casaldáliga me dirige una mirada firme y segura. Los Tapirapé no son cristianos porque no están inscritos en la Iglesia, pero tienen más libertad, más solidaridad, más paz y más esperanza que muchos cristianos. La resurrección de Cristo no dejó la Iglesia instituida, sino solo la semilla, para que con el tiempo resucitara su espíritu y se hiciera el trabajo. Lo que nunca podríamos admitir, en versión digamos misionera, es lo que decían los conquistadores, que el único indio bueno es el indio muerto. Imagínate que nosotros dijéramos, el único indio bueno es el bautizado, aunque esté muerto. Lo importante es que los indios puedan vivir, bautizarlos o no vendrá después. Ya sé que esto nos llevaría a una larga conversación y que si me escucharan algunos teólogos un poco más versados, quizá me replicarían, pero cada vez tengo una convicción más plena de que Dios es más grande que nosotros y de que salva muchas más cosas de las que nos creemos. Ha salvado a los Tapirapé, ahora tienen vida y vida en abundancia, tienen tierras, tienen incluso a sus profesores y enfermeras, tienen su gramática y su vocabulario, de los que antes carecían,
hemos salvado a un pueblo. Yo tengo la impresión de que si Jesús llegara visiblemente al Tapirapé, firmaría, no, claro que las hermanitas quieren, y yo también, que estos indios conozcan a Jesús cada vez más, de una manera libre, adulta y que puedan vivir cristianamente, pero como tapirapés.